que activar esto porque si no el chat no lo logro ver. Por aquí. Ya. Ahora sí, chiquillos. Entonces estábamos hablando ya de la parte más teórica de las redes neuronales y estábamos viendo, habíamos visto un pequeño ejemplo de cómo funcionan las redes neuronales, ¿cierto? Yo tenía esta tabla de valores y, y habíamos jugado con, ¿cierto? Con esta tablita. Cada uno de estos es un registro y esto que está aquí era mi variable objetivo, mi target, ¿cierto? Es un problema de clasificación porque tengo el target, tengo la variable, la etiqueta en el fondo, lo que quiero predecir, son dos clases, sí y no, y es clasificación. Y vimos este problema, cómo una red neuronal trabajaría, se tomaría los valores, ¿cierto?, de entrada de cada atributo, ¿cierto? Reuniones por semana y el valor de la reunión, ¿cierto? Esto va aquí, esto otro va acá, ¿cierto? Y yo ¿La PPT está subida? procesar me dijera sí, ¿cierto? Eso es lo que yo quisiera que ocurriera. Pero lo que ocurre es que nosotros pasamos los valores por esta red, ¿cierto? Y nos dio otra cosa, nos dio no. ¿Cierto? Estamos simplemente recordando mientras se suman más compañeros también. Entonces, llegamos a la conclusión, entre todos, ¿cierto? De que aquí lo que había que mover eran los pesos, ¿cierto? Mi variable, ¿qué es lo que yo puedo mover dentro de este engendro matemático, ¿cierto? Que yo pretendo que me diga una respuesta, son los pesos. Los pesos son estos que están aquí, ¿cierto? Que yo los puse arbitrariamente en lo que yo quise cuando partimos, ¿ya? Y esos pesos, por si acaso, la nomenclatura, estos son los omega, ¿cierto? Sí, omega de la capa 1, de la neurona, por ejemplo, este es de la neurona 2 a la neurona 2 de la primera capa oculta. Este es el omega de la segunda capa oculta, de la neurona 2 a la única que tengo en la capa de salida. Bueno, es algo de nomenclatura, solamente lo pongo porque eventualmente más adelante pueden ver, les puede servir. ¿Ya? Recordemos, esta era la capa de entrada. Esta de acá era la capa de salida, ¿cierto? Y esta era mi capa oculta de neuronas. ¿Ya? Todo esto lo estuvimos viendo y entonces, como les decía, llegamos a la conclusión de que lo que podíamos tocar eran esos famosos pesos. Esos dichosos pesos son como nuestra variable, lo que nosotros podemos tocar para poder cambiar la salida de esta red neuronal. Y finalmente esas son nuestras variables, algo que el modelo va a tratar de optimizar y a lo que vamos a tratar de converger. Entonces después pasamos esta otra lámina y dijimos, ok, una neurona ya un poco más en detalle tiene su capa de entrada, ¿cierto? Estos de aquí son los atributos de entrada. Y cuando llega una neurona, lo que yo siempre tengo que hacer es una operación, es una suma, es un agregador lineal, ¿cierto? Es una sumatoria. Muchas veces esto también se representa por un sigma, ¿ya? Y entonces yo básicamente ahí lo que estoy haciendo es multiplicando la entrada por el omega, que está aquí en la conexión, que es mi variable, ¿cierto? Y hago una combinación lineal de eso, ¿cierto? X1, omega 1, más si este otro es el omega 2 y este otro es el omega 3, ¿cierto? En este caso, 2, omega 2, X3, omega 3. Así me estaría quedando si yo quiero reflejar eso que está entrando a esta neurona como una agregación. Una combinación lineal. Pero además de eso, dijimos, oye, hay otra cosa más acá, que es una función de activación. La función de activación
que también es phi en el lenguaje de redes neuronales. ¿Ya? Entonces, no es tan así como que, ok, yo simplemente agrego y lo que entró salió, sino que también tengo una función de activación para emular cómo funciona el cerebro, que nosotros tenemos un umbral, ¿cierto? Cuando ustedes les pasaron el sistema nervioso en el colegio en biología, seguro que les hablaron de que había un umbral nervioso, las dendritas no se activan así como así, porque si no, por ejemplo, tal vez por tocar la mesa estaríamos gritando porque nos dolió tocar la mesa, ¿cierto? Pero no, mientras más fuerte presionamos va a haber un punto donde esa presión es tal que me duele. Y ahí se activa, se gatilla toda la parte del dolor, ¿cierto? La respuesta. Y eventualmente una respuesta, ¿cierto? Que es quitar la mano. Entonces, y esas funciones, y aquí es donde sí habíamos quedado, estas funciones phi hay de muchos tipos, ¿cierto? Pueden ser escalón unitario, la función lineal, ¿ya? Funciones logísticas, el tangente hiperbólico, que es súper común, ¿no? Están aquí, yo las tengo en la siguiente lámina. Y entonces uno puede escoger dentro de la neurona, ¿cierto? De mi agregador. Me quedó bien horrible mi signo. Puedo escoger alguno de estos phi, alguna de estas funciones. La que yo. Ahora, normalmente uno escoge la que uno quiere en función más o menos de la data. Si la data, por ejemplo, es linealmente separable, típicamente un problema bidimensional en el espacio, uno lo puede graficar y ve que las clases están más o menos son más o menos separables, digamos. Voy a dibujar por aquí. Uno a veces puede graficar los puntos, ¿cierto? Y uno dice, mira, aquí sí como que puede pasar una recta aquí, y entonces, claro, me convendría usar una función lineal tipo la identidad para poder separarlo. ¿Ya? Ahora, en muchos problemas uno trabaja con hiperplano y entonces esto es muy difícil de ver, ¿cierto? O de hacer un test siquiera para poder entender un poco mejor qué función calza. Y entonces ahí viene toda la parte más artística de lo que es Data Science. ¿Ya? Hay un libro de Data Science que es muy antiguo y se llama The Art of Data Mining. Es bueno. ¿Ya? Y ese me gusta el título porque trata esto como un arte. Porque finalmente, ¿qué es lo que te está diciendo? Tiene que probar. ¿Ya? No es una cosa, no es un dato de la causa que la función lineal vaya a ser mejor que una logistics o una sigmoide, ¿no? Vaya a ser mejor. No lo sabemos a priori. Y hay que probar. Entonces, finalmente, este que está aquí, este phi, función de activación, se transforma en otro parámetro, parámetro del modelo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo digo que es otro parámetro del modelo, significa que es otra variable, que es algo que yo puedo tocar y con lo que yo puedo interactuar para intentar mejorar mi respuesta, ¿ya? Mi modelo. Entonces, ya tenemos los omega, ¿cierto? Tenemos los pesos, los omega sub i y j, ¿cierto? Vamos a llamarle el vector omega, que tiene todos los pesos de la red, digamos. Entonces, los pesos son una variable. Los pesos son parámetros del modelo. Parámetros, hablemos de variables. Mejor variable porque esto sí no nos mueve a mano, nos mueve el modelo. Y la función phi de activación, que sí, ese es un parámetro, ese lo muevo yo, se lo doy link. ¿Ya? Si yo a los omega los fijara a mano sería un parámetro, ¿sí? Pero la verdad que yo dejo que la máquina lo haga, entonces es una variable. Entonces, ¿cómo funciona la función de activación? Y aquí sí que habíamos quedado, me parece que aquí quedamos. Entonces, vienen los valores de los atributos, tengo las variables de x1 a xn, mi capa de entrada, ¿cierto? Que toman ciertos valores, y ese valor yo lo multiplico por los omega, lo meto a mi agregador, y eso me va a dar, ¿cierto? Una cierta salida A. ¿Ya?
Entonces, esto que está aquí, pasa por aquí. De hecho, creo que este lo tengo dibujado en la lámina. Mejor ni lo voy a escribir. Traté de hacer las láminas súper autocontenidas para que lo puedan, cuando descarguen el PPT, estén todas las líneas y ya, y no les queden tantas rayas eh, desordenadas. Fue trabajo animando esto. ¿Ah? Espero que estén en orden las líneas, porque a veces las animaciones se dan vueltas y queda un poco desordenado. Así que, sorry si me ya pasó eso. Pero... Entonces, vienen estos valores, yo lo combino, lo agrego en mi ecuación, me da un valor A, y ese valor A entonces ahora se pasa por el phi, por la función de activación. ¡Pum! Entra la función de activación. En este caso, esta función de activación dice, mire, si el valor A es menor que ese A asterisco, que este sería mi umbral de activación, la respuesta va a ser 0. Entonces, de phi va a salir, de esto va a salir un 0. Va a salir un 0, ¿cierto? Si A es menor que A asterisco. Y va a salir A, ¿cierto? No va a salir A, va a salir 1. Si A es mayor e igual, parece que es, ¿cierto? Mayor o igual que A asterisco, según el diagrama. Digamos que está incluido. ¿Ya? Y así funciona la función de activación. Súper simple. ¿Ya? Así que sigo con mi cruzada de desmitificación de la red. Entonces, ¿cómo operaría esto en la realidad? Y vámonos a un ejemplo minimalista con Profe, numeritos. una duda. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Fabián, ¿Sí? en la lámina anterior, ¿Perdón? donde se. Ya. ¿Mm? Ahora sí, te escucho. Ya. En la lámina anterior se define función de activación que en definitiva entrega un resultado 0,1, pero después aparece A como hacia las siguientes capas. En realidad se entrega un 0, un 1 a las siguientes capas, se entrega A. Perdón, ¿estás mudo? ¿Aló? ¿Ahí? ¿Se oye? Ahí sí. Ya. ¿Tengo un problema acá con el audio? Ya. Sí, se entrega el resultado de la función de activación. Ah, ya, perfecto. Un 0, un 1 en definitiva. ¿Ya? No, profe, no sería como 1 por A o 0 por A, y por eso Espérame. está como resultado A. Sí, se entrega el valor, por ejemplo, cuando es la identidad, vas a entregar el valor que entra a la función de activar, te va a dar en el fondo X, ¿cierto? O sea, si esto que está acá fuera la identidad, Ya, perfecto. ¿te das cuenta? Sí, Por eso sí, también claro. Si he fuese agregado identidad, sería A. que finalmente esta mata lo que entra y te va a dar 1. Y en el caso cuando yo escojo la identidad, también voy a dar A, pero va a ser X porque es la identidad. Claro. ¿Cachai? Sí, perfecto. Gracias, profe. Ya. Entonces sigamos. Pero yo creo que van a entender súper claro con el ejemplo. Entonces, cuando uno va a la tablita de nuevo, tenemos nuestro ejemplo que acabamos de ver en la clase pasada. Y nos había dado esto, ¿cierto? Tomamos el primer registro. Tomamos este registro de aquí. 4 y 10, que nos debería dar sí. 4, 10. Y empezamos a agregarlo, ¿cierto? El valor de la neurona, 4 por su peso, por 1, más 10 por menos 1, me da menos 6. Y acá abajo me da 4 por menos 1, ¿cierto? Y 10 por 1, y me da 6. Y después, esto, yo lo volví a agregar para poder llegar a la capa de salida, ¿cierto? Y decía, este valor, 6, menos 6, perdón, por 1,
me da menos 6, y 6 por menos 1, menos 6, me da menos 12. Si se dan cuenta, en este caso yo no tengo función de activación, o podría decir que tengo una función de activación que es la identidad. ¿Cierto? No tengo un umbral, simplemente entra la función y retorna el mismo valor que entró. Pero después lo voy a explicar, lo van a ver gráficamente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que teníamos originalmente. Entonces ahora, si yo quiero cambiar esto y le quiero poner una función de activación que se note, le voy a poner una función relu, ¿cierto? Que es lo que puse ahí en el enunciado. Y la función relu es esta que está acá, y es súper popular para problemas cuando uno usa redes neuronales. ¿Ya? Entonces esta función retorna 0 para cualquier valor menor que 0, y la identidad para cualquier valor sobre 0. ¿Ya? Retorna la identidad. Entonces, en este caso, aquí yo tenía menos 6 está por acá, ¿cierto? Entonces el resultado de la función relu va a ser 0. Y eso es lo que puse ahí. Y acá, cuando da 6, estoy por acá, da la identidad. Da 6. ¿Sí? Pero este es A. Ojo. Es la función de identidad. Da la suerte, lo definimos así. Y ahora entonces, esto que está aquí cambia. Mi salida, ¿cierto? Porque ahora ya no tengo menos 6, sino que tengo 0 por 1, por el peso, más 6, perdón. Claro, porque es la identidad, por el peso. ¿Cierto? Y entonces me dio menos 6. Me dio menos 6. Y lo voy a borrar, porque creo que lo tengo escrito en la siguiente. Claro, ahí está, para que se vea ordenado. Y entonces, la pregunta es, ¿mejoró o empeoró el resultado que yo tengo ahora? Es menos malo. Es menos malo. Por lo menos la magnitud, si nos importara la magnitud, ¿cierto? Del valor resultante, es menos malo. Pero sigue estando equivocado porque es negativo, y el menos dijimos que era la clase no. Y nos debiera dar sí, nos debiera dar positivo. Pero ¿ya? Ya se dieron cuenta que simplemente escogiendo un parámetro distinto como la función de activación, el resultado puede cambiar harto. ¿Ya? Puede cambiar radicalmente. ¿Ya? Ahí tienen ahí, si lo quisieran calcular con 5 y menos 5, lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, aquí caemos ahora tomemos la red completa y hagamos esto para más de una capa, para 2 capas ocultas. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Entonces, eso está en este dibujo, en esta lámina. Perdónenme. Tengo un problema aquí con mi iPad. Aquí está. Entonces, si usamos como función de activación la identidad, ¿ya? Para todas las neuronas, ¿ya? Me quedaría lo que está escrito acá. ¿Ya? Entonces, primero evalúo la neurona para que dé 6. Entonces, tomo el valor de entrada 1, 2 por 1, 1 por 4 por el peso, lo sumo, me da 6. Y después lo paso a la función de activación, que es la identidad, que es esta que está aquí, y la salida va a ser 6. ¿Ya? Entonces pongo ese valor en la neurona, 6. Después este peso lo voy a propagar, ¿cierto?, para adelante, ¿no? Es la idea. Después voy a la neurona de abajo, calculo. 1 por el peso, 4, y 1 por menos 5, y me va a dar menos 1. Identidad de menos 1, menos 1. Entonces ese es el valor que tiene la neurona en ese momento. Y hago lo mismo, ¿cierto?, para estas otras neuronas. Último paso, aquí me dio menos 1
y 5, y al final agrego, ¿cierto? Menos 1 por 5, 5 por 1. Y me da 0. ¿Ya? Uno podría decir, bueno, y entonces, ¿y el 0 dónde está? ¿Es sí? ¿Es no? Entonces ahí nosotros tenemos que definir el 0, si lo vamos a tomar como de la clase positiva o de la clase negativa. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora yo podría cambiar la función de activación. Y cambiemos la función de activación para ver qué es lo que ocurre acá, ¿cierto? Y si nosotros tomáramos en la última capa, yo lo cambiara de la identidad a una función relu, que está acá abajo, ¿ya? Fíjense que este relu es especial porque no está en 0, está en 0.05, ¿cierto? Cualquier valor bajo 0, ¿sí? Porque se me oculta el número, sí, 0, cualquier valor bajo 0 está retornando 0.05. ¿Ya? Entonces voy a calcular esa función en esta última capa. ¿Ya? Y eso me va a dar lo que está ahí. ¿Ya? Voy a multiplicar entonces 5, el peso, por el valor de la neurona pasado por la función de activación. Menos 1, recuerden que es la identidad, así que tiene que dar esto, no voy a rehacer los cálculos. Menos 1, ¿cierto? Va a estar por aquí, entonces me da 0,5. La salida de la función de activación ahí es 0,5. Y acá, de 5, la función de activación me va a dar 5, entonces ese es el valor que está aquí. Y entonces cuando hago la multiplicación y suma, el total es 5.25. Positivo. Y ahí sí, lo logramos. ¿Ya? No toqué ni un peso. Simplemente cambié la función de activación. ¿Ya? Entonces, primera cosa, quiero que les quede lo más claro posible cómo funciona la función de activación y cómo funciona la neurona como un agregador, ¿cierto? Estamos agregando la ponderación, una combinación lineal de las entradas con los pesos de las neuronas, con los pesos de entrada, pasan por la función de activación y la función de activación arroja la respuesta. Entonces, es más simple de lo que parece la notación. Eso es lo que, ojalá se queden con eso. No es para nada complicado lo que acabo de hacer. La mayoría de las funciones de activación, como ven, son sigmoides, siempre van entre 0 y 1, van entre menos 1 y 1. La identidad sí es la única de las que explotan, ¿ya? Y de hecho por eso mismo tiene algunos problemas de divergencia. Pero en general, en los cálculos, cuando uno lo lleva al papel, son cálculos que no son complejos de realizar. Y eso tiene una razón de ser, ¿cierto? Y la razón de ser es que esto puede explotar al hacer los cálculos, ¿cierto? Muy rápidamente. Entonces, por eso mismo es que uno escoge, estas funciones tienen beneficios en términos de cómputo, ¿ya? De cómputo numérico. Y de hecho, cuando siga avanzando vamos a ver cómo se evalúa cuando hagamos el backpropagation, van a ver mejor ese impacto. Pero lo que me interesa que entiendan es que es más simple de lo que parece la nomenclatura, espero que se hayan quedado con eso. Y lo siguiente es que tengo muchísimos parámetros que tocar. O sea, no son solo los pesos, que aquí ya tenemos 2×2, ¿cierto? Tenemos un montón de variables. 4×4, 16, 16. Parámetros que podemos tocar de los omega, de los pesos, más la función de activación por capa. Cuando tengo una arquitectura compleja puedo jugar con la función de activación por capa, ¿sí? Y hay unas cosas que se llama dropout que uno puede activarlo o no, ciertas cosas en la neurona, etc. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar el modelo? ¿Ya? Y aquí ya empezamos a entrar en la parte más, cómo realmente funciona el modelo, porque hasta ahora vimos el proceso que se llama feed forward, que es desde la entrada hacia la salida,
yo voy calculando cuánto me da las multiplicaciones, ¿cierto? De los pesos de entrada por las funciones de activación, y me da una cierta salida. Si yo quiero mejorar, entonces yo digo, ok, me dio un error, entonces yo simplemente voy a cambiar los pesos. ¿Cuánto? No sé, este lo resto, a este le sumo algo, a este lo multiplico. Yo podría escoger cualquier mecanismo para poder mover los pesos. Muevo los pesos de la red, todos los pesos, y después vuelvo a hacer una pasada y veo cómo me fue. Me fue más mal, me fue mejor. Podría mover de a un peso, muevo un peso, ¿cierto? Y calculo. Y si mejoró, bien. Puedo seguir con esa perilla, con ese omega, con ese peso, o puedo mover otro y ver si mejoró o empeoró el resultado. Así funcionaban en el Albor algunas las redes, y ese era el feed forward, que nosotros calculábamos de una pasada, de la entrada a la salida, el valor de la red, y en base a eso nosotros corregíamos algún peso y volvíamos a calcular todo y veíamos si mejoraba o empeoraba. Y eso era lento y era súper poco eficiente. Entonces se inventó el proceso del backpropagation, que es lo que yo les voy a explicar ahora. Y súper fácilmente lo que se dijo es, bueno, tú tienes un dataset supervisado, tú puedes calcular el error al final de un forward propagation, tú puedes calcular ese error al final, ¿cierto? Y en base a ese error, nosotros deberíamos ser capaces de entender qué pesos mover, o al menos en qué magnitud mover los pesos. ¿Ya? Y entonces ese mecanismo, yo se los voy a explicar ahora. Entonces, si nosotros tenemos esta red neuronal, que es la que acabamos de ver, le aplico ReLU a esto, y me da esta respuesta, me da un -6 para esta data. Entonces, mi valor predicho, -6, mi valor real debiera ser 10. Entonces calculo el error. 10 menos -6. El error. Ok, tengo el error. Entonces, la pregunta es, ¿qué peso muevo de todos los que tengo ahí? ¿Sí? ¿Y en qué magnitud los muevo? ¿Ya? ¿En qué magnitud muevo los pesos? ¿Mm? Entonces yo podría cambiamos los pesos que están más cerca de la salida, que me es más fácil observar lo que está pasando y no tengo que recalcular absolutamente todo, es más rápido calcular eso, ¿no? Voy a mover los pesos de la salida. Los voy a mover en la misma magnitud, en 0,5. ¿Ya? Entonces eran, recién, si ustedes se fijan, aquí, yo tenía 1 y -1. Entonces yo ahora al de arriba le voy a quitar 0,5 y al de abajo le voy a sumar 0,5. Porque se me ocurrió. De todas las posibilidades, se me ocurrió hacer eso. Y voy a calcular. Ahí en azul aparece el nuevo cálculo y el resultado, -3. Y voy a calcular el error, que me da 13. ¿Ya? Entonces, mejoré. Que fue lo mismo que vimos antes. Solamente cambiando la función de activación, mejoramos. Ahora, mira, misma función de activación, pero lo que hicimos fue cambiar el peso. Cambiamos nuestras variables, ¿ya? Y mejoramos. Entonces la pregunta es, ya bueno, bacán, sabíamos que teníamos que mejorar o empeorar, pero la cosa es cómo lo hacemos esto, cómo lo hacemos de forma iterativa y como un método, como un modelo, como algo que yo puedo encapsular y programar, y es lo que tienen los solvers, ¿no? Metidos adentro. Ya, ok. Eso se hace con esa función, todo basado en nuestra función de rol, en ese el real menos el predicho, que le vamos a llamar J, ¿ya? Y esa función J es la función de pérdida o la loss function, que ustedes cuando ejecutan redes neuronales en Python siempre dice loss, es el resultado de esta operación, ¿ya? Y lo que uno está buscando es, si ustedes acá en esta lámina pueden ver, acá yo tengo el error,
Y acá tengo los puntos que yo quisiera clasificar. ¿Ya? Yo quisiera tirar esta línea en el medio para poder dividir estos puntos en dos clases, y el error de esta curva en función de los pesos está acá dibujado. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer, y discúlpeme porque tengo un tema aquí con... No se queda pegado. Siguiente. Esto debiera... Ahí está. Es un video. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero hacer, lo que ocurre en el algoritmo de redes neuronales, es que ustedes van optimizando, ¿cierto?, el error, minimizándolo, y mientras ustedes lo van minimizando, lo que va a ocurrir es que mi clasificador, mi línea, ¿cierto?, que divide los 9 puntos, va a ir mejorando. ¿Ya? Esto que está acá, mi vector del error, el J, ¿ya? Eso que está aquí, es, eh, depende de todos los errores, perdón, de todos los valores omega de la red, ¿cierto? De todos los pesos. ¿Sí? Rodrigo. Sí, sí, era precisamente a propósito de eso. No logró entender el valor del eje horizontal P como medida de resumen de los pesos. Sí, sí. Y como el elemento en el cual hay que, del cual depende la función J para ir disminuyendo. Sí. En general, en el caso de las redes, el parámetro que está abajo normalmente es cuánto yo hago variar omega. ¿Ok? Entonces, te va a quedar más claro si tú lo ves así. El error depende, ¿cierto?, de omega. Y entonces, yo lo que estoy buscando es la derivada del error, ¿cierto? Y quiero optimizar eso. Finalmente quiero minimizarla. Entonces, uno lo que calcula es la derivada parcial del error en función de un cierto omega sub i. Entonces, lo que uno calcula acá es la derivada parcial del error global en torno a una de las variables de los pesos omega. ¿Ya? Y eso se hace para todos los omega. Entonces, es algo como Pero si... entonces esa parábola es de uno de los omega, no es de todos los omega. Exactamente, es de uno de los omega. En lo que está graficado aquí es la derivada parcial en torno a un omega particular. Y lo que está abajo es omega, si quieres verlo así. ¿Sí? Que es el omega de la X que está en el gráfico de la derecha. Claro. Aquí, mi neurona. Estas son mis capas de entrada, ¿cierto? Pero mi capa de entrada. Sub 1, 2. Sí. Omega sub 3 y omega sub 4. ¿Sí? Entonces yo calculo el error, ¿cierto? Aquí abajo yo tengo un error que depende de todos estos valores omega. Y entonces yo derivo eso en torno a, por ejemplo, el omega 1. Y ese grafiquito es el que yo tengo acá. Claro, pero detrás de eso hay un ceteris paribus con todos los otros omega, ¿no? Se mantienen iguales. Y yo solamente juego Claro, tú con el juegas con omega uno. 1. Sí, exacto. Tú juegas con uno. ¿Ya? Tú juegas con uno, pero después lo metemos al modelo del gradiente descendente y ya uno hace la optimización completa, como un vector completo, como un tensor, como una matriz. Una consulta, y ese P no es el omega, y no hay más omega porque estamos en un modelo 2D, básicamente. Perdona, te escuché súper así como bomboso, si puedes. Que ese omega básicamente igual a P, porque estamos viendo un modelo de 2D. No hay más omegas que P. ¿O Claro. no? Sí, no, es que lo que pasa es que esta cuestión yo la conseguí para tratar de explicarles cómo se movía, pero no viene exactamente de las redes neuronales. Entonces la nomenclatura, pues, porque quería poner un video para que lo pudieran ver en las casas.
¿ya? El gráfico que sí representa, que sí es este que está acá. Este sí está en base a la nomenclatura de la red. Este te va a quedar más claro. Tal vez. No, este. ¿Sí? Aquí está el error y acá están los pesos, o menos. ¿Sí? Para que no te confundas con el P que no dice de dónde sale. Pero ahí es cada omega a la vez, ¿cierto? Sigue siendo un omega a la vez. Sigue siendo un omega a la vez en este gráfico. ¿Sí? Y el orden en el que tú, perdón, cuando tú derivas con respecto al segundo omega, ¿cierto? Esa derivación es, por cierto, independientemente del óptimo que conseguiste en el omega 1, por ejemplo. Cada una de esas es independiente. Tú conseguiste Claro, no, lo un que omega pasa, sí, óptimo. te entiendo, no. Lo que pasa es que para graficarlo lo puse en función de un omega, pero cuando uno hace la optimización, hace la optimización global, porque el método del gradiente descendente, que está acá, que es el que está ahí, Ujú. utiliza todos los omegas, usa la derivada del gradiente completo, Ya, y ya, uno ya. optimiza todo. ¿Ya? Simplemente lo estoy poniendo en dos dimensiones, para poder entenderlo un poco mejor. ¿Ya? Entonces lo que uno hace finalmente es esa derivada, ¿cierto? Del vector del error. Y lo que normalmente estamos haciendo, buscando, lo que normalmente estamos buscando, es saber cuánto vamos a mover el omega finalmente, ¿no? Cuánto vamos a mover ese peso si lo muevo para la izquierda, ¿cierto? Sumo, ¿cierto? Perdón, para la derecha y sumo algo, o le quito algo. ¿Y qué magnitud le quito? Estamos tratando de responder esa pregunta. Entonces, cuando yo hago la derivada de este vector de errores y la magnitud me da menor que 0, me da negativo, quiere decir que estoy en este lado de acá del error, ¿cierto? El lado izquierdo. Quiere decir que mi omega todavía es muy chico y necesito hacerlo crecer. Entonces le sumo al peso actual, le sumo algo, le sumo una magnitud. Si estoy en el lado derecho, quiere decir que me pasé y entonces tengo que restarle al omega, tengo que hacerlo decrecer. ¿Ya? Rodrigo, ¿levantaste la mano de nuevo o se te quedó arriba? No, sorry, se me quedó arriba, lo voy a bajar. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, por lo menos ya sé, tengo un método para decirme si sumarle o restarle a los pesos, ¿cierto? En función del error. O sea que, ¿cierto? Si yo estoy en este lado, quiere decir que, ¿cierto? Aquí tengo mi omega actual, yo le voy a necesitar sumar algún cierto valor, ¿cierto? Pongamos beta. Le tengo que sumar un pequeño valor para que se aproxime al óptimo, ¿cierto? Para que llegue al mínimo error. Y si estoy por este otro lado, ¿cierto? Yo le voy a tener que restar algo. No puedo llegar hasta el fondo porque la aplicación que estoy ocupando te aparecen unos botones que no los puedo mover, no me deja llegar. Sorry, voy a llegar hasta ahí. A mi omega actual le debería restar algo. ¿No? Y este sería el nuevo valor de mi peso. Este sería el nuevo omega. ¿Ya? Ahora, ok, sabemos que cuándo sumar, sabemos que hay que restar. Ahora, pero ¿y el beta? ¿Cuánto le pongo? ¿Ya? ¿Cuánto le sumo, cuánto le resto? Este beta se llama, en jerga de redes neuronales, la tasa de aprendizaje. Aprendizaje. ¿Cierto? El learning rate. Que ese parámetro, si han jugado alguna vez con redes, les va a aparecer un learning rate. Ese es el famoso learning rate.
es cuánto le quito o cuánto le pongo a los pesos, ¿ya? A estos pesos de la red neuronal. Antes de más o menos ver cuánto, la pregunta es, ¿qué puede pasar si el peso es muy grande o es muy chico? Porque un peso adecuado, ¿cierto? Me permitiría llegar en una cantidad razonable de iteraciones del algoritmo al óptimo, porque finalmente, claro, vamos a hacer una iteración, movemos en beta, se va a mover aquí, y después voy a volver a correrme aquí, y después voy a ir corriendo en pequeños saltitos hasta el óptimo. Un proceso iterativo que me va a hacer converger en el error al mínimo, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Entonces, lo que puede ocurrir es que mi paso sea muy pequeño, ¿cierto? Y si es muy pequeño, para poder llegar al óptimo, por ejemplo en este caso, me puedo demorar muchas iteraciones. El algoritmo se puede quedar pegado muchísimo rato y siempre bajando y siempre mejorando, pero puede estar calculando 2, 3 días. Y de verdad no es chiste, puede quedarse muchísimas horas calculando. Y si es muy grande, lo que puede ocurrir es que yo me demore re poco en calcular, tan poco que a lo mejor me salto todo el sector de los óptimos, ¿cierto? Donde estaban los mínimos, y después cuando calculo la derivada voy a estar en el lado de acá, y entonces tengo que restar, y entonces después voy a estar como por acá, y después voy a estar por acá, y después voy a estar por acá, y lo que ocurre es que el algoritmo diverge, nunca va a llegar a una solución, ¿no? Es muy grande. Y otra cosa que puede ocurrir es que escojo un peso tal que, y tal vez el punto de partida de mi cálculo es tal que voy a estar en esta zona y voy a llegar tal vez a una parte donde el error no mejora, estoy en plató, ¿cierto? Dicen que se mantiene constante y de todas formas no encontré un óptimo, no llegamos a una convergencia. Entonces, todas esas situaciones pueden ocurrir solamente por la magnitud del learning rate que yo escoja, ¿ya? Y entonces, ahí viene la gran pregunta, ya, pues, ¿y cuánto es el learning rate? ¿Qué método hay para que yo pueda escoger el learning rate? No hay método. The art of data mining. ¿Ok? De nuevo, aparece, cualquier motor, cualquier software que ustedes tengan que use redes neuronales, va a aparecer como otro parámetro, ¿ya? Y entonces el alfa, esto también es otro parámetro. Pues otro parámetro del modelo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ustedes lo escogen a su gusto, a su conocimiento de los datos, ¿ya? Entonces, oh my god, es súper abierto, ¿cierto? Ustedes pueden escoger uno, pueden escoger 2, pueden escoger 100, 0.0001. Lo que ustedes quieran, lo pueden poner de learning rate. Obviamente, con las consideraciones, un peso muy grande va a hacer que el problema probablemente nunca converja. Una tasa muy chica puede hacer que converja muy lento o que llegue a plató muy fácilmente y sin encontrar el óptimo. ¿Ya? Ahora sí, hay un número mágico que en general se usa y es el 0.01. Yo digo número mágico porque no he leído una justificación para el número, pero ustedes en cualquier motor de matemática que utiliza paquetes para redes neuronales van a encontrar ese valor. Y lo van a encontrar hace 20 años, o sea, 20. El valor este es como, no sé, canónico, como una constante universal. ¿Ya? Está, se utiliza. ¿Ya? Sí, Claudio. Sí, pero eso igualmente no asegura que lleguemos al óptimo global. No asegura que llegues al óptimo global. No asegura. Entonces, es bueno eventualmente partir con este número, pero lo que hay que tener claro siempre, por favor, no se lo quiten de la cabeza. Data mining iba a poner. Perdón. El libro que les comenté. Podrían poner The Art of Data Science. Y subrayo la palabra arte, porque quiere decir que van a tener que probar.
van a tener que experimentar con distintos valores de este parámetro, learning rate, porque sí, este parámetro afecta muchísimo, tanto como la función de activación, ¿cierto? Función de activación es un parámetro. Nuestro learning rate también afecta muchísimo el resultado final que vamos a tener de la red neuronal. ¿Ya? Y el algoritmo o los modelos no optimizan esto, o sea, ellos no escogen. Ustedes tienen que buscar la mejor combinación de estos dos parámetros. ¿Ya? Por eso son parámetros. Hay paquetes, yo les voy a enseñar, vamos a usarlos, así como el grid search que se usa súper en el scikit-learn para buscar el óptimo en un supervector o en un random forest, ¿cierto? Y también se puede usar el grid search para redes neuronales. Y yo les voy a mostrar otro que es el AX, porque asumo que ya conocen el grid search, ¿cierto? AX. Esto es del PyTorch. ¿Ya? Que es otro, que es la implementación de redes neuronales de Facebook. Se llama AX. Si ustedes quieren instalarlo, ahora viene en el ambiente que yo les pasé. Si lo quisieran instalar por su cuenta, pip install AX platform. Este es el comando. ¿Okay? Para instalarlo. Si es que lo están haciendo ustedes a mano, este es un guión, ¿no? AX-platform. Y con eso lo instalan en el computador. Pero obviamente si saben usar grid search también pueden usar eso para optimización de redes neuronales. ¿Sí? Entonces no hay receta, hay que experimentar con esto y hay que meterlo típicamente en un optimizador, en otro modelo que calcula, que hace combinaciones de los parámetros para tratar de encontrar la mejor salida. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un cálculo agregando ahora el learning rate, ¿ya? A nuestra red simple que hemos estado usando de ejemplo. ¿Ya? Entonces estábamos en esta situación que calculamos todos los pesos, ¿cierto? Tenemos un cálculo en cada neurona usando ReLU y mi predicción es -6. Mi valor real se supone debiera ser 10 para el dataset de la buena semana, ¿cierto? 4, 10, la salida debiera ser sí, entonces debiera ser valor positivo, y a ese valor sí yo le asigno un valor 10, ¿ya? Podría ser 1, ¿ya? Le asigné 10 y calculo el error, ¿ya? Valor real menos el predicho, esta es la magnitud del error. Ok. Entonces la pregunta ahora es, en el primer ejemplo, yo cuando cambié los omega la primera vez, les quité 0,5 arbitrariamente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, implícitamente, lo que hice en ese momento fue aplicar un learning rate. ¿Mm? En ese momento, yo apliqué un alfa. ¿Qué magnitud tenía ese alfa? ¿Sí? Menos 0,5, ¿no? Exacto, No, menos. Sí. ¿no? -1, ese era mi valor, mi peso antiguo, y mi peso antiguo después quedó 0,5, mi peso no, aquí, menos 0,5. La magnitud de esto era 0,5. Esa es la magnitud de mi learning rate. ¿Y qué es lo que hice yo arriba? Arriba yo le quité 0,5, ¿cierto? Aquí yo hice 1 menos 0,5, y acá yo hice 1 más, ¿cierto? Menos 1 más 0,5. O sea, arriba le quité, abajo le sumé. ¿Qué ocurrió con las derivadas del error? ¿Qué es lo que debiera haber ocurrido? ¿Ya? Esto es importante, si lo hacen probablemente no les va, pero para que yo haya hecho esto,
lo que debería haber ocurrido, y de hecho mejor lo tengo en una lámina, así que mejor lo uso para que no quede tan desordenado. Debería haber ocurrido esto que está acá. Me voy a borrar. ¿Ya? Entonces, en la parte de arriba, lo que tuvo que haber ocurrido de los cálculos es que yo estaba en este lado del cálculo de la derivada. Al evaluarla en el punto, me daba que estaba con pendiente positiva, me pasé, y necesito restarle el learning rate. Mi learning rate es 0,5, lo necesito restar del omega, entonces digo esto menos esto. Y mi omega nuevo es 0,5. Bacán. Profe, tengo una duda. Sí, Cuando dice que el gradiente es positivo, ¿significa que todas las componentes son positivas o qué? cuando digo, es la derivada parcial del error en base a este peso y evaluada en el punto. Sí, pero acá el gradiente es un vector puro, ¿no? Sí, pues evaluada en el punto con todos los valores de la función. Pero como es un vector, ¿a qué se refiere que sea positivo? Me refiero a la pendiente de la derivada parcial. Esto. Como que toma solamente una componente del vector, Es la derivada ¿o no? parcial del error que depende de muchas variables, de muchos pesos, derivada con respecto a un peso. Eso te va a dar una función, ¿cierto? Y esa función Sí, ahí sí. evaluada en el punto, cuando tú quieres calcular los signos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces le evalúo y te va a Eso. dar un valor que tiene un signo. Ahora me quedó claro. ¿Sí? Sí. Hay que evaluarlo. ¿Ya? Y eso me da un signo, me va a dar positivo, estoy en este lado y entonces tengo que restar el learning rate. Y pasa lo mismo en este otro. Lo que tuvo que haber ocurrido es que estaba en la derivada con pendiente negativa, al evaluar me va a dar algo negativo, y entonces quiere decir que yo debo sumarle al peso, debo llevar mi peso más hacia la derecha. Entonces tenía menos 1, entonces yo necesito sumarle 0,5. Menos 0,5. Bueno, esto me da. Ya. Entonces, implícitamente, lo que yo hice cuando cambié los pesos arbitrariamente, si uno hubiera hecho el método, evalúa las derivadas, ve los signos, y esto es lo que yo debiera haber hecho, y esto es lo que debiera haber ocurrido, y yo resto y tengo mis nuevos pesos. Y efectivamente, cuando yo evalúo, el resultado es mejor. ¿Sí? Me acerco a un error, ¿cierto? Menor, a un error mínimo. ¿Ya? Me acerco. ¿Ya? Debieran todos estar entendiendo. Me parece que es bastante intuitivo, ¿cierto? Espero haberlo estado explicando lo suficientemente bien para que todos me entiendan. Entonces, cuando uno lo quiere hacer iterativo, chiquillo, y esta parte es bonita y es muy entretenida, es simplemente, yo lo único que necesito es multiplicar 3 valores. ¿Ya? Necesito la pendiente de la función de error, necesito el valor de la neurona que está entrando a los pesos que estoy tratando de optimizar, ¿sí? Y la pendiente de la función de activación. Pendiente de la función de activación. ¿Ok? Y ahí aquí nos acaba de aparecer un pequeño extra. La función de activación, porque estoy trabajando con las derivadas. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo quiero optimizar este peso. ¿Ya? Este es mi peso. Este es el omega que yo voy a tratar de optimizar. ¿Ya? Este 2. Entonces, si yo hago un forward propagation para calcular, ¿cierto? La predicción, que lo necesito para poder calcular el error. Forward propagation, hago entrada por peso, ¿cierto? 8. Si aquí tengo la identidad, por ejemplo, me va a dar la salida 8. Si tengo relu, también me va a dar 8, ¿cierto? Entonces, digamos que es 8. Y el valor objetivo era 10. Una salida positiva, sí. Y entonces yo voy ahora a calcular el error. ¿Ya? Digamos que tengo esta función de error, ¿sí? El MC. La derivada del MC, ¿cierto?
es 2 veces el error, ¿cierto? Tiro el 2 para abajo, la derivada es, me va a quedar esta ecuación. Entonces, esto es 10 menos 8, ¿cierto? Esto de aquí. El real, el predicho, 2. Por 2, 4. Esa es la derivada del error. Paso 2, el valor de la neurona que entra al ómega que yo quiero modificar. 4. ¿Cierto? Paso 3, la función de activación. No hay. O es la identidad. 1. ¿Ya? Y entonces computo las tres cosas. 4 por 4 por 1. Oh, no hay. 16. Excelente. Y ahora entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué valor tiene este valor 16? Es positivo. ¿Sí? Estoy en el lado de la derecha. Tengo que restarle. Tengo que restarle al ómega. Me pasé. Tengo que quitarle. ¿Sí? Entonces tengo que restar. Menos. ¿Ya? Entonces, tengo ómega. ¿Sí? Menos. De hecho, lo voy a correr. Menos 16, la magnitud que me dio acá. Y esto que está acá es el learning rate. Aquí es donde pega el learning rate. El alfa. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, si yo tengo un 0,00001, el impacto sobre mi ómega va a ser súper chico y me va a demorar un montón. Voy a ir moviéndolo muy, muy lentamente. ¿Sí? Versus si fuera un valor sobre 1, 2, voy a estar 2 menos 32. O sea, me fui súper en el otro lado. ¿Cierto? Pero escogimos el 001, el canónico, perdón, y eso me va a dar este numerito, 1.84. Y ese es mi nuevo peso. Ese es mi nuevo peso. ¿Ya? Profe, ¿Sí vi? en la diapo anterior no caché lo del 4x4. ¿Lo podría explicar de nuevo, por favor? Sí, claro, por supuesto. Entonces, es súper simple cuando lo que pasa es que el desarrollo matemático, yo no lo quiero hacer. Les voy a subir unos videos para que lo vean. Son 5 horas de ecuaciones con las derivadas. Es bonito porque son ecuaciones gigantescas, pero se reemplazan una dentro de la otra y son recursivas y se van anulando. Es súper súper entretenido. Pero creo que defeat the purpose. Les voy a subir los videos para que los vean. Pero al final de eso, cuando haces todo el desarrollo matemático, cuando tú quieres encontrar la fórmula para poder calcular cuánto mover los pesos, se reduce a estos 3 pasos. ¿Ya? Que primero es calcular la derivada del error. Después yo necesito el valor de la neurona que entra al peso que quiero tocar. Yo hago este gesto porque el ómega podría ustedes verlo como una perilla de un amplificador, de una radio, que lo están moviendo las perillas, ¿cierto? Para tener una salida más fuerte del volumen. Entonces, pueden pensar en los ómega como que son una perilla, un potenciómetro. ¿No? Entonces necesito la derivada del error, el valor de la neurona que entra al peso que quiero modificar, ¿sí? Y la pendiente de la función de activación, la derivada de la función de activación que estoy usando en el problema. ¿Ya? Entonces, la derivada, si estoy usando este error, ¿sí? Que es un error promedio normal, ¿cierto? Y lo derivo, me queda 2 veces el error. Esa es la función. Calcule el error, es el valor predicho, perdón, el valor real. Este es el real, ¿cierto? Y aquí está el predicho. Me queda 10 menos 8, es 2, que es este valor que está ahí. 2 por 2 me da 4. Ese es el primer número que yo tengo que multiplicar, este que está aquí. 4. El valor de la neurona que entra a ese ómega que yo quiero tocar, que yo quiero modificar. Ah, es 4.
En este caso no tengo función de activación, pero yo podría decir también que mi función de activación es la identidad, y la derivada de eso es 1, ¿cierto? Entonces, es 1. Entonces, cuando yo utilizo mi regla y multiplico estos tres valores, me va a quedar 4 por 4 por 1, que es la derivada de la identidad. Con eso, yo ya sé ahora cuánto tengo que sumar o restar de mi omega, cuánto lo tengo que modificar. Nada más, así de simple. ¿Sí? Y eso se hace en el siguiente paso, que es simplemente tomar el omega objetivo que yo quiero modificar, ¿sí? Y de resto el learning rate multiplicado por este valor que nos dio esa multiplicación de los tres valores, que es 16. Y me va a dar 1.84. Entonces quiere decir que ahora este peso va a ser 1,84. En la siguiente iteración, entonces, va a ser 1.84. Y de hecho, podríamos hacer la siguiente iteración aquí mismo. Podríamos decir, a ver, 4, ¿cierto? Por 1.84. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar menos de 8. ¿Sí? ¿Alguien que lo pueda hacer? 7,36. 7.36. 7,36. Ese es mi valor de salida. Puedo calcular el error ahora. 10 menos 7,36. ¿Cuánto es eso? 2,64. 2,74. 64. 64. 2,64. 2,64 por 2 me da como 5. ¿Sí? Un poquito más. ¿Cierto? Esto yo lo Sí, multiplico por 2. 5,28. 5.28. Perfecto. Aquí entonces me va a dar 5.28. Entonces mi nuevo valor aquí es 5,28. El valor de entrada es 4, 1. Entonces multiplico 5,28 por 4. ¿Cuánto de eso? Por 1. 21,12. 21,8. 12. 12, perdón. No tengo, esto no tiene 1,12, es un poco práctico. Y entonces voy a modificar mi peso. Mi peso ahora es 1,84. 1,84. Esto me dio positivo. Necesito restar. Menos learning rate por 21,12. ¿Cuánto da esto, chiquillos? Sería 1,63 aproximado. Bacán, 1,63. Y este es mi nuevo omega. Entonces, tercera iteración, 1,63. Y lo voy a volver a hacer y lo voy a hacer. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Mi omega va a ir bajando, 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 intentando minimizar el error. En algún momento hasta se podría volver negativo, menos, y ese sería tal vez el mejor el omega para este problema. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, se quedó claro. No pensé que me fuera a demorar tanto. Solo, y para cerrar simplemente, perdonen que me haya pasado de la hora, trato de, en general, ustedes saben de que esto no ocurra. Entonces, estábamos aquí y calculamos este omega. ¿Ah? Pero bueno, lo podemos hacer para este, lo podemos hacer para este, y después de que calculamos todos estos omegas, podemos ir para la siguiente capa y después para la siguiente capa, pero siempre desde atrás hacia adelante, desde la salida a la entrada. Y este proceso es el proceso que se llama backpropagation. ¿Y qué es lo que estamos haciendo backpropagation? Estamos propagando para atrás el error de salida, moviendo las neuronas por capa. ¿Ya? Entonces primero movemos estos omega, ¿ya? Después movemos estos que están acá, de la capa, y después estos que están acá. Esta es la capa oculta 1, esta es la capa oculta 2, esta es la capa oculta 3, las de salida. ¿Ya? Y vamos desde el 3
hasta el 1, modificando. De manera iterativa. Pero en todos los cálculos hacemos lo mismo. Tenemos estos 3 valores y los vamos multiplicando. Multiplicamos por el learning rate y vamos modificando de esa forma el peso. Nada más, así de simple. Es bonito el algoritmo. La próxima clase vamos a hacer un ejemplo más grande para que vean el backpropagation completo y ahí sí espero poder usar el Python. ¿Ok? Porque no alcanzó hoy día.